Saludos amigos. Sobre la ofensa a los sentimientos religiosos. En democracia, como todos ustedes saben, los gobiernos son el reflejo de las personas gobernadas. Y como en España todavía queda mucho feo, católico y sentimental, es lógico y natural que la legislación prohíba la ofensa a los sentimientos religiosos. Eso es al menos lo que estipula el título 21 del Código Penal Español, titulado Delitos contra la Constitución, en su capítulo tercero, sección segunda, artículo 525, que les voy a leer aquí. Incurrirán en la pena de multa de 8 a 12 meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen también públicamente a quienes los profesan o practican. Fin de la cita. Queridos amigos, de sobra es conocido que hay leyes buenas, menos buenas y absurdas. Esta es una ley absurda, impropia de un Estado demócrata. Primeramente porque lesiona el derecho a la libertad de expresión, que es un sagrado baluarte de la democracia. Como apuntó ya sabiamente George Orwell, si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a las personas aquello que no quieren oír. Es decir, el Estado verdaderamente democrático deberá proteger la libertad para herir sensibilidades o, en su defecto, si usted quiere, no inmiscuirse en esos menesteres sensibleros. Segundo, porque el gobierno democrático no es elegido para proteger sentimientos particulares, ya que mire usted, oiga, todos los sentimientos son importantes por el hecho de serlo y merecen igual respeto, no solamente los sentimientos religiosos. Por lo tanto, si el Estado comete el error de inmiscuirse a regular este profundo e insondable subjetivo mundo sentimental para protegerlo de insultos, deberá castigar también todas las ofensas a todos los sentimientos habidos y por haber, no solamente a los religiosos, con lo cual tendría que dejar de ser un Estado democrático, ya que esos estados no se instituyen, repito, para meter las narices en los sentimientos ajenos, y debería convertirse entonces en una especie de consejero sentimental autoritario de república bananera. Más aún, al decidirse por inculpar al ofensor del sentimiento, el Estado consejero debería también proteger mi sentimiento, a que el sentimiento religioso sea protegido por el Estado, porque resulta que para mí esa es una ofensa grave y lesiva. Y debería también entender que debe defender legalmente el insulto que se produce a mi sentimiento de libertad cuando se me reprime a hablar con libertad de conciencia públicamente sobre lo que yo considero que son mitos que idiotizan a mis hermanos y denigran sus conciencias. Pero tal vez el Estado responsable de esta ley tenga razón y haya sentimientos más nobles y decentes que otros que deben ser protegidos del insulto. Pero si es así, y yo estoy equivocado, podría decirse coherentemente
que los sentimientos que produce la religión no deberían ser defendidos por la ley, ya que más que ennoblecer al ser humano, lo infravaloran y desprestigian. ¿O acaso no es rigurosamente cierto que las emociones religiosas son sensiblerías infantiloides que nacen del temor cobarde a la muerte y a la vida? ¿Acaso no es cierto que esos sentimientos buscan el refugio del autoritarismo irracional más religioso? No se me podrá discutir aquí que las sensiblerías que promueve la Iglesia nacen del egoísmo y de la deshumanización más descarnada, porque ¿qué es lo que buscan desesperadamente aquellos esclavizados a los dogmas religiosos, sino sus propios intereses de perdón, aceptación, seguridad y salvación eterna? Todo a costa de la dignidad, la libertad de conciencia y la maduración del pensamiento propio. Amigos y enemigos amados, permitidme sacar la artillería porque creo que en este momento eso es necesario. El denominado sentimiento religioso es la hipocresía del cobarde, el egoísmo del pusilánime, la expresión de un intelecto enfermo. No existe tal cosa como un verdadero sentimiento honesto y veraz, propio de adultos razonables, que implique a la religión. Porque la religión, lo hemos dicho aquí varias veces incansablemente, es un virus letal que ataca sin piedad la mismísima esencia de la maduración de la conciencia libre, debilitándola hasta darle muerte por asfixia. Un sentimental religioso, no confundir con un semental religioso, no es un adulto que se conduce en la vida mediante el análisis inteligente de los hechos reales, sino que esos mismos sentimientos infantiles que promueve su religión, en este caso la cristiana, producen un individuo inmaduro, que se engaña a sí mismo, una débil criatura que vive mediante el sentimiento que le produce lo artificioso de su conciencia. Por tanto, no nos dejemos engañar. Los verdaderos sentimientos edificantes, como la compasión, la misericordia, la esperanza o la admiración ante la naturaleza, no son sentimientos religiosos, sino sentimientos humanos, propia e intrínsecamente humanos. No los origina un dogma ni una creencia o ideología religiosa, sino el hecho mismo de ser una persona honesta que ejerce su ser en el mundo. Pero el Estado español, dizque democrático y alegadamente aconfesional, con la implementación de esta ley retrógrada, da cabida y protege al súbdito valle inclano, que es feo, católico y sentimental, el arquetipo de que todos quieren trascender. Tal vez este Estado panderetero ejerciera su función más noblemente alertando a los ciudadanos sobre el entontamiento inmaduro que promueven los sentimientos religiosos precisamente en vez de protegerlos del insulto. Perdón. Tal vez debiera dejar de ser la Celestina de la religión e impedir así la prostitución que la Iglesia obliga a realizar en las conciencias de sus acólitos. Porque no debemos olvidar, amigos y enemigos amados,
que los gobiernos democráticos existen gracias a que en el siglo XVIII unos cuantos valientes indignados se levantaron en armas intelectuales contra toda clase de religión autoritaria, esclavista y bruta, y le hicieron frente y casi la vencen. No se puede olvidar que la tendencia siempre ha sido que cuanto más se separa una sociedad, cuanto más lejos está de los sentimientos religiosos, más sólida, progresista y científica se torna. ¿Cuándo llegará el día en que los gobiernos españoles tengan las agallas necesarias para enfrentarse de una vez por todas a la insidiosa Iglesia Católica, a las religiones en general, y las ponga en su sitio? ¿Cuándo se les impondrá con autoridad prohibiéndoles influenciar en la confección de las leyes que rigen a los hombres y mujeres libres? Pero aparentemente a los lampiños gobiernos españoles de estos últimos 40 años les ha temblado las rodillas a la hora de enfrentarse al Papa y sus secuaces. La magia de la vieja bruja católica es fuerte y sus hechizos poderosos en extremo. Por eso es que hoy resulta que el Estado español reniega de las libertades logradas en el siglo de la razón y, revolviéndose malignamente, muerde la mano que les dio de comer, la mano del pueblo. Y hacen leyes tontas que oprimen la libertad de crítica a aquel su archienemigo, la religión. ¡Oh, maravilla de maravillas! He aquí que el que debería denunciar valientemente los sentimientos religiosos, no solamente porque él mismo nació de la rebelión ilustrada contra ese sentimentalismo retrógrado eclesial, sino también porque es el representante de todos los ciudadanos españoles, entre los que hay, cada día más, gracias a Dios, aquellos que no profesan religión alguna. Resulta que ahora ese gobierno es el instrumento que protege las creencias míticas eclesiales, sacándose de la manga leyes anacrónicas, con un tufo pestilente a catolicismo franquista. Y voilà, el derecho a criticar, contrariar y exponer la necedad irracional de los dogmas religiosos, secuestrado, amordazado y amputado. ¿Cuándo le bajarán los testículos al Estado español y llegue así a la mayoría de edad democrática y deje de ser el esclavo del crucifijo y la hostia? ¿Qué inmenso favor le hará entonces a la razón, la decencia, la maduración emocional del pueblo y, por lo tanto, a la patria? ¿Podéis creer, queridos amigos, que el gobierno español, que tanto cacarea su democracia, permite que dentro de la universidad pública haya capillas católicas en las que se produce ese teatro esperpéntico de la misa? Y encima tiene la desfachatez de perseguir y castigar a todos aquellos que se indignan de que tal sacrilegio vil sea posible en el templo del saber laico, allí donde la diosa razón tiene su merecido trono y desde el que imparte y promueve los sentimientos racionales que son los únicos verdaderos y genuinos, los verdaderamente edificantes.
Y no solo eso, no solo eso, sino que además le regalan tierras y edificios a la Iglesia Católica por todo el territorio nacional español. El mismísimo rey en persona se inclina cual siervo penitente ante el arzobispo de Madrid y le besa la mano en señal de rendición a su indecente y esclavista autoridad espiritual, rebosante de culpa, manipulación y mentira religiosa. Es el gobierno español, como colofón de impericia democrática, el que subvenciona los gastos de la Iglesia Católica todos los años con el dinero que se le recauda a los ciudadanos honrados. No cabe duda, queridos amigos, que estamos ante el tándem perfecto. Dios los cría y ellos se juntan. La Iglesia los idiotiza y los gobiernos fomentan y se aprovechan de esa idiotización sentimental para usar a los ciudadanos como cobayas en sus experimentos políticos. La misma vieja historia, pero con algunos matices nuevos. Permítanme terminar volviendo a encender una poderosa luz y enfocársela en los ojos a esta ley ofensiva. Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle a la gente aquello que no quieren oír. George Orwell. Qué lástima que el gobierno español no tenga las gónadas en su sitio correcto. Gracias.